La sudadera rosa debería haber estado en una caja de donaciones o guardada en un baúl de recuerdos, en cualquier lugar menos donde fue encontrada. Amanda Hart, de solo 4 años, desapareció de su propia entrada de coches en una tarde soleada de 2015, dejando atrás solo coloridos dibujos de tiza en el pavimento. 2 años después, el repugnante descubrimiento de un trabajador de mantenimiento en un baño abandonado revelaría el secreto más oscuro imaginable. Era una de esas tardes de mayo que parecían promesas cumplidas. En los tranquilos suburbios de Portland, Oregón, el sol proyectaba largas y cálidas sombras sobre céspedes bien cuidados, y el aire olía a hierba recién cortada y rododendros en flor. Era el mundo de la familia Hart en 2015, un mundo construido sobre la sólida base de la rutina y el amor. Rodney Hart, un contador tranquilo y de hábitos sencillos, compartía su vida con Sabrina, su esposa, una diseñadora gráfica que había canalizado su creatividad en la maternidad, creando una vida llena de juegos y colores para su hija de 4 años, Amanda. Ella era el vibrante centro de su universo, una niña llena de energía y curiosidad que convertía su pequeño patio trasero en un desierto inexplorado. Esa tarde en particular, la promesa del día se sentía especialmente brillante. Sabrina decidió hacer algo especial. Sacó su pequeño kit de pinturas faciales, un remanente de un Halloween lejano, y se sentó con Amanda en el suelo de la sala. Con delicados trazos, transformó el rostro de su hija. Unas líneas negras florecieron en bigotes en las mejillas de Amanda, y un pequeño círculo oscuro en la punta de su nariz completó el look. Amanda, entre risas, fingió ser un gato. Era un momento fugaz de alegría doméstica. Sabrina, queriendo capturarlo, tomó una foto. Era una imagen casual, ligeramente borrosa, pero contenía la esencia de la tarde. Amanda, radiante, con sus ojos azules arrugándose en las esquinas y su sudadera rosa favorita, un suave toque de color contra el marrón del sofá familiar. Nadie podría haber sabido que esa sería la última foto de Amanda antes de que el mundo se desmoronara. Ve a jugar en la entrada con tu tiza, le dijo Sabrina, despeinándole el cabello. Mami va a empezar la cena. Saldré en un ratito para ver cómo estás. Amanda salió corriendo por la puerta principal, sus pequeñas zapatillas golpeando contra el concreto. Sabrina fue a la cocina para comenzar con los preparativos, manteniendo la vista en la ventana que daba a la entrada, donde podía ver a Amanda dibujando felizmente. Mientras lavaba algunas verduras, el teléfono sonó. Era un cliente que había estado esperando para discutir un conjunto de pruebas de folletos. Sabrina, culpable de haberse distraído, se movió hacia el rincón de la oficina y atendió la llamada. Cuando terminó, regresó a la cocina, asumiendo que Amanda seguía jugando fuera. 20 minutos después, el sonido familiar del Subaru de Rodney entrando en la cochera indicó el fin de su jornada laboral. Mientras salía del auto, notó los coloridos dibujos de tiza esparcidos por el pavimento, un vibrante y silencioso testimonio de la tarde de su hija. Pero la artista misma había desaparecido. Un destello de confusión cruzó por su mente. Probablemente estaba dentro con Sabrina. Al entrar en la casa, dejó caer las llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta. Cariño, ya llegué, llamó. Sabrina apareció de la cocina, secándose las manos con un paño. ¿Dónde está Amanda?, preguntó con ligereza. Sabrina frunció el ceño. Está en la entrada. La vi hace unos minutos. El aire en la habitación se volvió frío. Se miraron el uno al otro, una pregunta silenciosa atravesando sus miradas. Era una mirada que se grabaría en sus pesadillas durante años. El momento exacto en que la certeza casual se convirtió en un pavor nauseabundo. Juntos, salieron por la puerta principal, la mosquitera cerrándose de golpe detrás de ellos. Amanda, llamó Sabrina, su voz aguda cortando el aire de la tarde. Amanda, cariño. Las voces de ambos se unieron en un eco por la tranquila calle. Revisaron el patio trasero, un lugar que conocían tan bien como sus propias manos. El columpio estaba inmóvil, la cubierta del arenero intacta. Corrieron alrededor de la casa, mirando detrás de los densos arbustos de azalea, donde Amanda a veces se escondía. Nada. El pánico comenzó a surgir en sus gargantas. Corrieron a las casas vecinas, sus llamadas cada vez más frenéticas. El vecino, el señor Henderson, estaba regando sus petunias y negó con la cabeza, preocupado. La familia del otro lado de la calle estaba adentro, con la televisión encendida. Nadie había visto nada. La calle, que poco antes se había sentido tan segura y familiar, ahora parecía vasta y amenazante,
un lugar lleno de sombras y secretos. Los dibujos de tiza en la entrada eran la única evidencia de que Amanda había estado allí. Solo habían pasado 10 minutos desde que Rodney había llegado a casa, pero ese corto tiempo se sintió como una eternidad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, un hermoso pero cruel telón de fondo para el horror que se desarrollaba. Se habían revisado todos los lugares lógicos. Cada llamada había quedado sin respuesta. El silencio que los rodeaba era absoluto, antinatural. Fue Sabrina quien finalmente rompió el silencio, su rostro pálido y cubierto de lágrimas, desmoronándose mientras miraba a Rodney. «Tenemos que llamar», susurró, apenas audible. Él asintió, su garganta apretada, incapaz de decir una palabra. Sabrina, con manos temblorosas, logró desbloquear su teléfono y marcó el 911. La llamada fue una súplica ahogada y fragmentada. «Mi hija se ha ido. Estaba justo aquí». En menos de 5 minutos, el primer coche patrulla llegó, con sus luces rojas y azules parpadeando, interrumpiendo el crepúsculo suburbano. El oficial que bajó era joven, su expresión una máscara de calma mientras hacía preguntas, la edad de Amanda, que llevaba puesto, cuando la vieron por última vez. Su comportamiento profesional no hizo mucho por calmar el terror crudo que consumía a Rodney y Sabrina. A medida que llegaban más coches, la tranquila calle se transformó. La zona se convirtió en un centro de operaciones, con luces parpadeantes que proyectaban sombras inquietantes en las casas. Los vecinos comenzaron a salir, atraídos por la conmoción, con rostros llenos de curiosidad y miedo. La búsqueda oficial de Amanda Hart había comenzado, pero para sus padres, el mundo ya había terminado. En menos de una hora, la tranquila calle suburbana se había convertido en el centro de una operación de gran escala. El Departamento de Policía de Portland, reconociendo los signos de un posible secuestro infantil, activó una respuesta a gran escala. Un puesto de mando móvil, una casa rodante con antenas, fue estacionado en la entrada del callejón. El detective Miles Corbin, un hombre de ojos cansados que había presenciado demasiadas de estas escenas, llegó para tomar el mando. Su presencia era un ancla en medio de la tormenta de pánico y procedimientos. Con una gentileza practicada, habló con Rodney y Sabrina, haciendo preguntas agudas y precisas, buscando reconstruir la frágil línea de tiempo de la última hora. Mientras tanto, el equipo del FBI de secuestro infantil fue notificado, elevando el caso a una preocupación federal. La cuadrícula de búsqueda se trazó en círculos concéntricos, expandiéndose desde la entrada de la familia Hart hacia la oscuridad que se aproximaba. El primer paso fue determinar si Amanda había vagado por su cuenta o si había sido llevada. La respuesta llegó de manera escalofriante a través de un sabueso de 4 años llamado Rocco. Su manejador, un policía estoico, presentó un calcetín de Amanda, recuperado de su cesto de ropa. Rocco olfateó el aroma y siguió el rastro con certeza, llegando hasta el bordillo donde el césped se encontraba con la calle. Allí, el perro detuvo su rastreo y dio 3 vueltas, mirando hacia su manejador, señalando que el rastro terminaba allí. No continuaba al otro lado de la calle ni en ninguna dirección cercana. El comportamiento del perro indicaba un solo escenario: Amanda había sido llevada. La teoría de que simplemente había vagado desapareció, dejando en su lugar una realidad mucho más aterradora. Con el secuestro casi confirmado, el equipo del detective Corbin comenzó a revisar nuevamente el vecindario, buscando lo que estaba fuera de lugar, lo anómalo. Fue el vecino, el señor Henderson, quien proporcionó la primera pista tangible. «Vi una camioneta», dijo, recordando que la vio deslizarse lentamente por la calle. Era un modelo más antiguo, blanca, sin marcas ni logotipos distintivos. No había visto al conductor, pero lo que le llamó la atención fue la lentitud con la que se movía, casi como un fantasma en la rutina de la tarde. Aunque la información era vaga, fue todo lo que tenía. Se emitió una alerta para estar atentos a una camioneta blanca sin marcas, lo que desató una avalancha de llamadas. Se reportaron camionetas blancas en diferentes lugares, pero la pista seguía siendo incierta. La búsqueda de Amanda, ya imparable, continuaba en la oscuridad. Detenidas, las camionetas fueron registradas, sus conductores interrogados, y sus compartimentos de carga cuidadosamente inspeccionados. Cada parada terminaba igual, el conductor despejado, la sensación de futilidad creciendo con cada minuto. La camioneta blanca estaba en todas partes y en ninguna parte, un fantasma que había aparecido en una tranquila calle y luego se desvaneció en el tráfico anónimo del estado. Mientras la búsqueda continuaba afuera,
Rodney y Sabrina enfrentaban su propia prueba dentro de las paredes de su hogar, que ya no se sentía como un santuario. Como ocurre trágicamente en estos casos, la investigación giró inevitablemente hacia los padres. Fueron separados e interrogados durante horas en diferentes habitaciones de su propia casa. Los espacios familiares, ahora, se sentían ajenos y acusatorios. Los detectives les pidieron que reconstruyeran la línea de tiempo de la tarde una y otra vez, buscando cualquier inconsistencia, cualquier grieta en sus relatos. 20 minutos, repetía Sabrina, su voz un susurro roto. Solo estuvo sola durante 20 minutos. Su hogar se transformó en una escena del crimen. Un equipo forense se movió con eficiencia silenciosa y desapasionada, tomando huellas dactilares, fotografiando cada habitación, confiscando sus computadoras y teléfonos. Era una violación añadida a su trauma, un despojo procesal de su privacidad en el momento en que más vulnerable se sentía. Aunque el detective Corbin y su equipo los despejaron privadamente de cualquier implicación en el primer día, el juicio público fue mucho menos indulgente. Los medios de comunicación, siempre ávidos de un ángulo sensacionalista, enmarcaron la historia con preguntas como ¿cómo puede un niño desaparecer de su propia entrada? Los expertos en noticias por cable debatían la ventana de 20 minutos, proyectando una sombra persistente de sospecha sobre los padres afligidos. Para Rodney y Sabrina, esto fue un tormento secundario, un juicio público que solo intensificó su dolor. La foto que Sabrina había tomado, el rostro radiante y sonriente de Amanda con los bigotes de gato pintados en sus mejillas, se convirtió en el rostro de la búsqueda. Era una imagen perfecta, desgarradora, capturando una inocencia que ahora se sentía increíblemente frágil. La foto apareció en todas partes, en volantes pegados a postes de luz, en las pantallas de las estaciones de gasolina, en enormes vallas digitales en las autopistas. Portland, y pronto todo el estado, estaba empapelado con la sonrisa de Amanda. La imagen resonó profundamente en todos, un símbolo del peor temor de cada par. En respuesta, una ola de apoyo comunitario se desbordó. Las imprentas locales produjeron miles de volantes gratuitos. Los voluntarios, muchos de ellos padres que veían a sus propios hijos en los ojos de Amanda, organizaron sus propias búsquedas, recorriendo los densos cinturones de bosques de Forest Park y los parques industriales cerca del río Columbia. Buscaban con desesperación, llamando el nombre de Amanda en los bosques y bajo los puentes, como si su voluntad colectiva pudiera perforar el silencio y traerla de regreso. Una semana después de la desaparición de Amanda, con la búsqueda sin resultados, llegó una llamada a la línea de consejos que electrizó el puesto de mando. Un camionero de larga distancia, repostando en una parada de descanso a 200 millas al sur de Portland, cerca de la frontera con California, afirmó haberla visto. Estaba seguro. Una niña pequeña con coletas rubias y una camisa rosa comiendo papas fritas con un hombre de unos 40 años. El hombre parecía nervioso, informó el conductor, y la niña parecía triste. La pista encajaba con la línea de tiempo y la dirección, y los investigadores se apresuraron a contactar a la patrulla de carreteras de California para asegurar las imágenes de CCTV. Durante 24 horas de agonía, Rodney y Sabrina fueron secuestrados por el FBI. Solo les dijeron que había un avistamiento creíble. Se aferraron a una frágil esperanza, imaginando a Amanda asustada pero viva. El latigazo emocional cuando finalmente llegaron las noticias fue brutal. Las imágenes eran claras. La niña tenía el cabello rubio y la camisa rosa, pero no era Amanda. Era otra familia en un viaje por carretera, con una hija que se parecía vagamente a ella. La esperanza que había brillado tan intensamente se extinguió, dejando atrás una oscuridad aún más profunda y fría. Después de 3 semanas, se tomó la decisión inevitable. La búsqueda oficial de Amanda Hart fue suspendida. Los recursos eran limitados, y no había nuevas pistas. La operación pasó de una búsqueda activa a una investigación reactiva. El puesto de mando móvil, que había sido un centro de actividad frenética, fue retirado. Las camionetas de los medios empacaron sus antenas parabólicas y se fueron a cubrir la siguiente tragedia. Los voluntarios regresaron a sus vidas, dejando atrás solo pilas de volantes descoloridos. Para Rodney y Sabrina, el silencio que descendió sobre su calle era más ensordecedor que el caos. El caso estaba oficialmente frío. Amanda se convirtió en un archivo olvidado en el cajón de un detective,
un fantasma que rondaba una tranquila casa suburbana, mientras sus padres quedaban atrapados en un vasto vacío de incertidumbre. 2 años es suficiente tiempo para que las estaciones se desangren unas en otras, para que los recuerdos de una tarde específica se desvanezcan en los bordes. Es tiempo suficiente para que una herida cicatrice, endureciéndose en un dolor sordo y permanente. Para Rodney y Sabrina Hart, esos 2 años fueron una eternidad en un estado de animación suspendida, atrapados en el ámbar de aquel día en que su hija desapareció. El caso de Amanda Hart, que una vez fue un elemento fijo en las noticias nocturnas, había quedado en el olvido. Las cintas amarillas atadas alrededor de los árboles de su vecindario ya se habían deshilachado y caído. Los volantes, con la inquietante imagen de Amanda, habían sido descoloridos por el sol y arrancados por el viento. Reemplazados por anuncios de festivales de verano y mascotas perdidas, el caso pasó a ser oficialmente frío, un término que se sentía tanto clínico como cruelmente exacto. Vivía en una gruesa carpeta manila en el escritorio del detective Corbin, una pila de papeles silenciosa, reprochadora, en medio de las demandas diarias de la justicia. Urgentes nuevos crímenes y nuevas víctimas competían por la atención de los detectives. La desaparición de Amanda Hart había quedado relegada, no olvidada, pero sin pistas, testigos ni evidencia, no había nada que perseguir. El archivo del caso se había convertido en un monumento a un callejón sin salida. La casa de los Hart, en Sycamore Lane, se había transformado en un museo de dolor. La habitación de Amanda permanecía intacta, un diorama desgarrador de la vida de una niña de 4 años. Una jirafa de peluche yacía de lado sobre la almohada, con sus ojos de botón mirando al techo. Un dibujo a medio terminar todavía estaba pegado a la pared. Sabrina a veces se paraba en la puerta, incapaz de cruzar el umbral, el silencio en la habitación tan absoluto que se sentía como una presencia física. La tensión de su dolor compartido, pero no expresado, los había cambiado. La risa fácil que antes llenaba su hogar había desaparecido, reemplazada por largos periodos de silencio, pesados con cosas no dichas. Se movían el uno alrededor del otro como fantasmas en sus propias vidas, unidos por el amor por su hija perdida, pero aislados por la forma única de su dolor individual. Aunque su matrimonio se había vuelto frágil, no se rompió. Se mantenían unidos por una sola misión compartida: mantener viva la memoria de Amanda. Se convirtieron en archivistas reacios de su propia tragedia. Rodney, el contador tranquilo, construyó un sitio web, Findamandair.org. Sabrina, la exdiseñadora, administraba la página de Facebook. Todos los días publicaba algo, a veces una nueva súplica de información, otras veces una vieja foto de Amanda en la playa o jugando en un columpio. En el 5º y 6º cumpleaños de Amanda, Sabrina publicó la foto de ella con los bigotes de gato pintados en su cara. La última foto tomada. El pie de foto siempre era el mismo: 2 años sin tu sonrisa, nunca dejaremos de buscar. Te amamos, Manda. La página ganó miles de seguidores, creando una comunidad digital de extraños que ofrecían oraciones y compartían las publicaciones, un coro débil pero constante contra el abrumador silencio. Mientras la investigación oficial permanecía inactiva, el caso de Amanda prosperaba en los rincones sombríos de Internet. En foros como Misterios sin resolver y el colectivo de Casos Fríos, la historia de Amanda se convirtió en un rompecabezas por resolver. Usuarios anónimos, armados con Google Maps y registros públicos, se convirtieron en detectives de sillón. Analizaron la ventana de 20 minutos, debatieron la confiabilidad del testimonio del vecino sobre la camioneta blanca y construyeron teorías elaboradas. Una teoría dominante, que reflejaba las sospechas privadas del detective Corbin, sugería que el secuestrador era un aficionado, un crimen de oportunidad, sin demanda de rescate. La falta de sofisticación en la desaparición apuntaba a alguien que probablemente entró en pánico después de cometer el acto, alguien ordinario, cercano, con su oscuridad oculta tras una fachada mundana. Otras teorías eran más oscuras y conspirativas, insinuando que el secuestrador debía haber sido alguien cercano a la familia, alguien que conocía su rutina y sabía el momento exacto para atacar. Este pensamiento sembró paranoia en los Hart. Se quedaban despiertos por la noche, repasando cada interacción, escrutando los rostros de conocidos, carteros, parientes lejanos, buscando cualquier indicio de malicia que pudieran haber pasado por alto. Para los detectives de foros, era un ejercicio intelectual sombrío, pero para los Hart, era una forma de autotortura,
una constante reapertura de la herida. En la primavera de 2017, casi 2 años después de la desaparición de Amanda, llegó una pista que parecía real. El detective Corbin recibió una llamada del director de una prisión estatal en Idaho. Un recluso, un criminal de carrera llamado Marcus Sohn, que cumplía condena por robo a mano armada, afirmaba tener información sobre el caso de Amanda. Decía que su antiguo compañero de celda había confesado el secuestro y le había indicado dónde estaba enterrado el cuerpo de la niña. A cambio, Sohn quería negociar una reducción de sentencia. La noticia electrizó el caso frío. Aunque las pistas falsas eran comunes, especialmente de informantes de prisión, cada afirmación debía investigarse. Rodney y Sabrina recibieron la noticia con extrema cautela. Corbin les advirtió de no aferrarse a falsas esperanzas, pero después de 2 años sin respuestas, la posibilidad de una pista real fue una droga poderosa y aterradora. Los detectives fueron enviados a Idaho para entrevistar a Sohn. Durante una semana, los Hart vivieron al filo de un cuchillo. La historia de Sohn parecía plausible al principio. Proporcionó detalles sobre el secuestro que habían estado en las noticias, entrelazándolos con una narrativa sobre su supuesto compañero de celda. Habló de una tumba poco profunda al este de Portland. Los detectives cruzaron sus referencias con el archivo del caso, pero pronto comenzaron a ver inconsistencias. Los detalles eran demasiado generales y la línea de tiempo, inconsistente. Cuando lo presionaron, Sohn se volvió evasivo. Una prueba de bolígrafo no dio resultados concluyentes y su historia comenzó a desmoronarse. Finalmente, después de días de interrogatorio, Sohn admitió que todo era una mentira. Había visto un documental sobre el caso y decidió inventar la historia esperando cambiarla por una reducción en su condena. La noticia de la mentira de Sohn fue entregada a Rodney y Sabrina no con un estallido, sino con una quietud devastadora. La crueldad del engaño fue como una herida fresca sobre una antigua cicatriz. Fue una confirmación brutal de su aislamiento, un recordatorio doloroso de que para el mundo exterior, la desaparición de su hija era solo una historia, una moneda de cambio, algo para ser utilizado. El breve y agonizante destello de esperanza se desvaneció, dejando un vacío más profundo y frío que antes. El silencio regresó, más denso y absoluto que nunca. A menudo, el catalizador del cambio no llega con un gran estruendo, sino con una observación silenciosa en un lugar olvidado. En abril de 2017, ese lugar fue un rincón apartado del Bosque Nacional Mount Hood, y el observador, un hombre llamado Dave Macan. A sus 58 años, Dave había hecho carrera en la soledad. Como trabajador de mantenimiento estacional para el Departamento de Parques y Recreación de Oregón, su tarea consistía en patrullar los vastos y escarpados paisajes del bosque, inspeccionando las instalaciones remotas mucho antes de que llegaran las multitudes de verano. Era un hombre de pocas palabras, más cómodo con el susurro del viento entre los pinos que con la conversación humana. Su rostro, curtido por años de sol y viento, y sus manos callosas por toda una vida de trabajo práctico, reflejaban su carácter. Esa semana, su ruta lo llevó por caminos de grava que serpenteaban profundamente en el bosque, senderos que rara vez eran transitados por alguien más que el personal del parque y algún cazador ocasional. Su tarea era inspeccionar las instalaciones más primarias del parque, señales de senderos, mesas de picnic y los viejos baños espartanos, reliquias de una era pasada en el diseño de parques. Un martes por la mañana, bajo un cielo del color del denim desteñido, detuvo su camioneta verde frente a una de esas instalaciones. Era un búnker de concreto, medio tragado por los arbustos de salal, a millas de cualquier campamento. El aire en ese lugar era diferente, denso, inmóvil, con el aroma a tierra húmeda y descomposición. Apenas unas pocas personas llegaban hasta allí. Dentro del baño, el ambiente era frío y sombrío, las paredes manchadas de moho y el aire denso con el hedor del abandono. La instalación contaba con una sola pieza arcaica de plomería, un inodoro turco de porcelana blanca, colocado al ras con el piso de baldosas. Un diseño antiquísimo de los años 60, completamente obstruido. Un charco de agua turbia y estancada se derramaba sobre el borde del inodoro, cubriendo el piso sucio. Dave dejó escapar un suspiro cansado, el sonido resonando en la cámara de concreto. Vándalos, pensó, o tal vez solo era descuido. Era un problema común en estos puestos remotos. Recuperó sus herramientas del camión, una larga y resistente serpiente de plomero y unos guantes de goma gruesos. Se arrodilló en el piso húmedo y comenzó la desagradable tarea de despejar la obstrucción. Alimentó la serpiente en el desagüe,
girando y empujando, pero encontró una resistencia suave e inflexible. No era el habitual fajo de toallas de papel o una botella de plástico. Se sentía denso, fibroso. Después de varios minutos de esfuerzo infructuoso, cambió de táctica. Usó una vara larga con gancho para desalojar escombros más grandes y alcanzó profundamente en el desagüe. Sintió que el gancho se enganchaba en algo sustancial y, con un gruñido de esfuerzo, tiró. La obstrucción se movió, y con un tirón final, un bulto pesado y empapado emergió con un repugnante slurp, arrastrando agua turbia por el piso. Al principio, era solo una masa sin forma y goteante, pero cuando Dave comenzó a desenredarla con la vara, los colores empezaron a emerger de la mugre. Un rosa pálido, un azul apagado. Con una sacudida, se dio cuenta de que era ropa. Con la vara, cuidadosamente desplegó la pieza más grande. Era una pequeña sudadera de manga larga, su tela rosa ahora descolorida y decolorada por la inmersión prolongada. Bajo ella, había un par de lo que parecían ser shorts de niños azules. La vista era inquietante, pero lo que verdaderamente lo estremeció fue el hallazgo final. Envuelto firmemente dentro de la sudadera, como si hubiera sido colocado deliberadamente allí para añadir peso y asegurar que se hundiera, había un pequeño par de ropa interior de niña. La naturaleza deliberada del paquete lo hizo sentir que algo estaba profundamente mal. Esto no fue un accidente, fue un acto de ocultación, un intento siniestro de deshacerse de algo. La imagen de estos artículos, meticulosamente empujados por un inodoro en un lugar tan desolado y olvidado, le envió un escalofrío por la columna vertebral. Se levantó y se alejó del patético montón en el piso, su mente acelerada. Dave no seguía las noticias de cerca, pero incluso él había escuchado algo en el camino, una niña pequeña, una camisa rosa, una desaparición que había cautivado al Estado. El recuerdo era borroso, un fragmento de un titular antiguo, pero estaba allí, molestando en el borde de su conciencia. Miró la sudadera rosa una vez más. Algo hizo clic. Sabía que no podía simplemente tirar esto. Esto era algo más. Caminó de regreso a su camioneta, sus botas dejando huellas húmedas en el suelo polvoriento. Se sentó en el asiento del conductor por un largo momento, el silencio del bosque presionándolo. Luego, tomó su radio oficial y llamó a la oficina del sheriff del condado. Un joven diputado llamado Peterson respondió a la llamada. Condujo por el largo y sinuoso camino de servicio, levantando una nube de polvo. Cuando llegó, Dave lo estaba esperando junto al baño, con el rostro sombrío. Peterson, al principio, pensó que se trataba de un informe rutinario de vandalismo, pero cuando Dave lo condujo al interior y vio la ropa en el piso, su comportamiento cambió. Reconoció, como Dave, que esto no era basura común. El empaquetado deliberado, la ubicación, y el hecho de que fuera ropa de niños, todo se sentía profundamente mal. Siguiendo el protocolo, fotografió cuidadosamente la escena antes de usar bolsas de evidencia para recoger la sudadera, los shorts y el par de ropa interior. Tomó una breve declaración de Dave, le agradeció y condujo de regreso, el pequeño paquete húmedo de evidencia descansando en el asiento del pasajero como un terrible secreto. De regreso en la estación del sheriff, las bolsas de evidencia fueron registradas y colocadas en un escritorio en la sala de escuadrones. Fue allí donde llamaron la atención del detective Miles Corbin. Corbin, quien había sido transferido a la oficina del sheriff del condado de Claas un año antes, buscando un ritmo más tranquilo, nunca había dejado ir el caso de Amanda Hart. Era el que más lo había afectado. Se acercó atraído por la vista de la pequeña camisa rosa a través del plástico transparente. El breve y agonizante destello de esperanza se extinguió, dejando atrás un vacío aún más profundo y frío que antes. El silencio regresó, ahora más absoluto que nunca. A menudo, el catalizador del cambio no llega con un gran estruendo, sino con una observación silenciosa en un rincón olvidado. En abril de 2017, ese rincón fue un apartado del Bosque Nacional Mount Todd y el observador, un hombre llamado Dave Macan. A los 58 años, Dave había hecho carrera en la soledad, como trabajador de mantenimiento estacional para el Departamento de Parques y Recreación de Oregón. Su trabajo consistía en patrullar los vastos paisajes del bosque, revisando las instalaciones remotas mucho antes de que llegaran las multitudes de verano. Era un hombre de pocas palabras, más cómodo con el susurro del viento entre los pinos que con la conversación humana. Su rostro, curtido por años de sol y viento, y sus manos callosas por una vida de trabajo práctico, reflejaban su carácter. Esa semana,
Su ruta lo llevó por caminos de grava que serpenteaban profundamente en el bosque, senderos transitados solo por el personal del parque o cazadores ocasionales. Su tarea era inspeccionar las instalaciones más básicas, señales de senderos, mesas de picnic, y los viejos baños de los años 60, reliquias de una era pasada. Un martes por la mañana, bajo un cielo de tono gris denim, detuvo su camioneta verde frente a una de esas instalaciones. Era un búnker de concreto, medio cubierto por arbustos de salal, a millas de cualquier campamento. El aire aquí era diferente, denso, inmóvil, con el aroma de tierra húmeda y descomposición. Pocas personas llegaban tan lejos. Dentro del baño, el ambiente era frío y sombrío. Las paredes manchadas de moho y el aire denso con el hedor del abandono. La instalación contaba con un solo artefacto arcaico, un inodoro turco de porcelana blanca, colocado al ras con el piso de baldosas. Un diseño obsoleto, completamente obstruido. Un charco de agua estancada cubría el piso sucio. Dave suspiró, el sonido resonando en el pequeño espacio de concreto. Vándalos, pensó, o simplemente descuido, un problema habitual en estos puestos remotos. Recuperó sus herramientas de la camioneta, una serpiente de plomero y unos guantes gruesos de goma, y se arrodilló sobre el piso húmedo para comenzar a despejar la obstrucción. Alimentó la serpiente en el desagüe, girando y empujando, pero la resistencia era suave e inflexible. No era el habitual fajo de toallas o una botella de plástico. Se sentía denso, fibroso. Después de varios minutos sin éxito, cambió de táctica. Usó una vara larga con gancho para desalojar escombros más grandes, alcanzando profundamente en el desagüe. Sintió que el gancho se enganchaba en algo sustancial. Tiró con esfuerzo. La obstrucción se movió, y con un tirón final, un bulto pesado y empapado salió con un slurp, arrastrando agua turbia sobre el piso. Al principio, era solo una masa sin forma, pero cuando Dave comenzó a desenredarla con la vara, los colores empezaron a aparecer de debajo de la mugre. Un rosa pálido, un azul apagado. Dave se estremeció al darse cuenta de que era ropa. Con la vara, despegó cuidadosamente la pieza más grande. Era una pequeña sudadera de manga larga, su tela rosa ahora descolorida y decolorada por la inmersión. Bajo ella había un par de lo que parecían ser shorts de niño azules. La visión era inquietante, pero lo que verdaderamente lo estremeció fue el hallazgo final. Envuelta firmemente dentro de la sudadera, como si hubiera sido colocada deliberadamente allí para añadir peso y asegurarse de que se hundiera, había un pequeño par de ropa interior de niña. La naturaleza deliberada del paquete le pareció profundamente incorrecta. Esto no fue un accidente, esto fue un intento siniestro de ocultar algo. La imagen de esos artículos, meticulosamente empujados por un inodoro en un lugar tan desolado, le dio un escalofrío por la columna vertebral. Se levantó y se alejó de la escena, su mente acelerada. No seguía las noticias de cerca, pero incluso él había oído algo en el camino, una niña pequeña, una camisa rosa, una desaparición que había cautivado al Estado. El recuerdo era borroso, un fragmento de un titular visto años atrás, pero estaba allí, molestando en el borde de su conciencia. Miró la sudadera rosa una vez más. Algo hizo clic. Sabía que esto no podía simplemente tirarlo. Esto era algo más. Volvió a su camioneta, dejando huellas húmedas en el suelo polvoriento. Se sentó en el asiento del conductor por un largo momento, el silencio del bosque presionándolo. Luego, tomó su radio y llamó a la oficina del sheriff del condado. Un joven diputado, Peterson, respondió y condujo por el sinuoso camino hasta el lugar. Cuando llegó, Dave lo estaba esperando junto al baño, con el rostro sombrío. Inicialmente, Peterson pensó que se trataba de un informe rutinario de vandalismo, pero cuando vio la ropa en el piso, su actitud cambió. Reconoció, como Dave, que esto no era basura común. El empaquetado deliberado, la ubicación, la ropa de niño, todo se sentía profundamente mal. Siguiendo el protocolo, Peterson fotografió cuidadosamente la escena antes de usar bolsas de evidencia para recoger los artículos. Le agradeció a Dave y condujo de regreso, el paquete húmedo descansando en el asiento del pasajero como un terrible secreto. De vuelta en la estación, el paquete fue registrado y colocado en el escritorio del detective Miles Corbin. Corbin, quien había sido transferido al sheriff del condado de Class un año antes, nunca había dejado ir el caso de Amanda Hart. Era el que más lo había afectado. Se acercó al archivo con una mezcla de cautela y anticipación, atraído por la vista de la pequeña camisa rosa dentro del plástico transparente. Que se callara. La realidad de sus acciones, de lo que había hecho,
lo golpeó con la misma fuerza que el pánico que lo había arrastrado a ese abismo. No la había matado a propósito, pero al final la vida de Amanda había sido arrebatada por su propia mano. El terror de ser descubierto, el pánico que lo había mantenido en un estado de parálisis durante todo ese tiempo, había llevado a un acto irreparable. La niña había intentado escapar y, en su desesperación, él la había detenido, sin darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho hasta que ya era demasiado tarde. El torrente de confesión de Miller fue tan desgarrador como escalofriante. Su relato estaba lleno de arrepentimiento, pero también de una frialdad que solo un crimen tan oscuro podía producir. En su mente, Amanda se había convertido en una figura solitaria, una niña inocente y vulnerable atrapada en la desolación de la cabaña, mientras se luchaba con la culpa y el miedo de ser descubierto. Durante días había permanecido allí, observando las noticias, viendo a los padres de Amanda con el rostro marcado por el dolor, mientras su hija seguía siendo una imagen en la pantalla. La agónica espera, las sospechas, todo se acumulaba sobre él. En la mañana que marcó el fin de su tormento, Miller fue arrestado sin resistencia. Mientras lo trasladaban, su rostro pálido reflejaba la resignación. Sabía que no había escapatoria. Los detalles oscuros de su crimen, la forma en que la niña había sido llevada de un lugar seguro a un final trágico, se desbordaron en el interrogatorio. El caso de Amanda Hart, que durante tanto tiempo había estado enterrado en el silencio y la desesperación, ahora se reavivaba en un torrente de dolor, revelando la verdad que había estado oculta en las sombras del bosque de Mount Hood. El caso había dado un giro final, desgarrando las esperanzas y los recuerdos de los Hart, pero al menos ahora había una respuesta, una historia que, aunque macabra, ponía fin al tormento de no saber. Rodney y Sabrina, tras años de buscar a su hija, recibieron la noticia que habían temido, pero también que necesitaban. La agonía de la desaparición de Amanda llegó a su fin, aunque con un costo devastador. La vida de la pequeña Amanda, que había sido arrebatada de manera tan brutal, finalmente fue reconocida en los informes oficiales, pero las cicatrices del dolor eran profundas e imborrables para los padres que nunca dejaron de buscarla. Que se callara. Después de que Amanda murió, Frank Miller enterró su cuerpo en una tumba poco profunda en lo profundo del bosque, un lugar que conocía desde su infancia. Guardó la ropa de la niña, escondiéndola en la cabaña familiar como un terrible y secreto recuerdo. Un año después, consumido por la paranoia de que alguien pudiera tropezar con la cabaña y descubrir lo que había hecho, regresó a las montañas. Recuperó la ropa con la intención de enterrarla también, pero no pudo forzarse a regresar al sitio de la tumba. En lugar de eso, condujo hasta el baño remoto, un lugar que sabía que rara vez se usaba, y trató de tirarla por el inodoro, un último y desesperado intento de borrar la evidencia. Fue un acto final y torpe de una mente en pánico y culpable. La confesión de Miller estaba completa. A la mañana siguiente, una procesión solemne de vehículos de las fuerzas del orden se dirigió hacia lo profundo del bosque. Miller, encadenado y vistiendo un mono naranja, los guió por la densa maleza hasta un gran tronco caído cubierto de musgo. Allí, susurró, señalando un parche de tierra alterada. El equipo de recuperación comenzó a trabajar con palas y cepillos, y en poco tiempo encontraron los restos de Amanda, poniendo fin a una búsqueda que había durado 2 años. La noticia fue entregada a Rodney y Sabrina, una confirmación brutal que cerró la puerta a la esperanza y abrió una nueva cámara más profunda de dolor. Su hija había sido encontrada, pero nunca volvería a casa. El juicio de Frank Miller fue sombrío y procesal, en marcado contraste con la emoción cruda y caótica de los 2 años previos. La sala del tribunal se llenó todos los días con reporteros, miembros de la comunidad que habían sido voluntarios en la búsqueda y, por supuesto, con los ojos hundidos de Rodney y Sabrina Hart, que permanecían en la primera fila, una presencia silenciosa e inamovible. Miller, luciendo más pequeño y patético que el monstruo que había creado en la imaginación pública, rara vez levantaba la vista de la mesa de la defensa. Su equipo de abogados intentó pintarlo como una víctima de su propia mente perturbada, un solitario abrumado por un impulso que no pudo controlar. Argumentaron que la muerte de Amanda no fue un asesinato premeditado, sino un homicidio involuntario, un accidente causado por el pánico de silenciar a una niña. Sin embargo, la fiscalía desmanteló sistemáticamente esta representación. Presentaron al jurado una línea de tiempo clara y escalofriante de las acciones de Miller. El secuestro fue un acto de violencia depredadora, no un simple error. La decisión de llevar a Amanda a una cabaña remota no fue impulsiva,
sino estratégica. Los 2 días que la mantuvo cautiva fueron un periodo de terror sostenido, y el acto final de asfixiarla fue presentado como un intento desesperado de ocultar sus crímenes. La pieza más poderosa de evidencia fue la confesión misma de Miller, cuyas palabras fueron leídas en la corte en un tono plano y desapasionado, amplificando el horror de sus acciones. La fiscal, una mujer aguda llamada Eleanor Vance, utilizó la historia de la ropa encontrada en el inodoro para demolir el argumento de la defensa. No fue el acto de un hombre que no sabía lo que hacía, afirmó en su declaración final, sino de un hombre que intentó borrar la evidencia de su crimen. La sudadera rosa descolorida que fue sacada de la suciedad del baño olvidado, dijo, fue el último grito de Amanda Hart por justicia, y fue escuchado. El jurado deliberó durante menos de 6 horas. El veredicto fue leído en una sala que contuvo la respiración colectiva, culpable de todos los cargos, incluyendo secuestro y asesinato agravado. Frank Miller fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras lo llevaban esposado, miró brevemente a Rodney y Sabrina. No había remordimiento en sus ojos, solo un vacío hueco. La justicia fue hecha, pero no ofreció consuelo, solo una puntuación sombría a su tragedia. Con el juicio terminado y la verdad finalmente conocida, Rodney y Sabrina pudieron comenzar el largo proceso de duelo. La agonía de no saber había sido una forma de tortura única, un limbo entre la esperanza y la desesperación. La certeza sobre el destino de Amanda, aunque devastadora, les permitió dar los primeros pasos hacia la aceptación, por más doloroso que fuera. Vendieron la casa en Sycamore Lane, incapaces de vivir con los fantasmas de esa tarde soleada, y se mudaron a un pequeño pueblo en la costa de Oregón, buscando el consuelo del rugido constante y rítmico del mar. La historia de la desaparición de Amanda Hart y la pista improbable que la resolvió se convirtió en parte de la historia de Oregón, un cuento cautelar transmitido de generación en generación entre las fuerzas del orden y las familias. El baño remoto en el bosque de Mount Hood fue demolido un año después del juicio, la estructura de concreto derribada y la tierra dejada para ser reclamada por el bosque. El inodoro turco, el recipiente sombrío de la pista más crucial del caso, fue destruido y enterrado. La naturaleza comenzó su lento trabajo de borrar la cicatriz, cubriendo la base de concreto con musgo y maleza. En un parque de su nuevo pueblo costero, Rodney y Sabrina dedicaron un banco conmemorativo a Amanda. Era sencillo, hecho de madera oscura, con una pequeña placa de latón que decía, en memoria amorosa de Amanda Hart, que su luz nos recuerde atesorar cada momento. El banco daba hacia un patio de recreo y, a veces, en las tardes tranquilas, se sentaban allí, observando a los niños jugar, con sus risas haciendo eco en el aire con aroma a sal. Era una peregrinación dolorosa, pero necesaria. Estaban siendo testigos de la vida que continuaba, la vida que su hija nunca tendría. El sonido de la alegría de los niños no borraba su dolor, pero coexistía con él. Un recordatorio de que, incluso después de la pérdida más profunda, el mundo sigue girando y la inocencia todavía existe en algún lugar. El caso estaba cerrado, el monstruo estaba enjaulado, pero el silencio que Amanda dejó atrás perduraría para siempre, un espacio tranquilo en sus corazones donde solía estar la risa de una niña pequeña.